Información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Muy buenos días, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a cada uno de ustedes en esta mañana, inicio de mes, junio, entramos rapidísimo, ya prácticamente medio año, ¿no es cierto? Medio año de 2022. Ñaña Turaykuna hatun napayki hatun marqariki qallarisonchis punan punchaw asay pasariki 1 de junio nisqapiña kayrushanchis ratuyya noqanchis qariki llaqtanchiskunapiqa comunidadninchikunapiqa ch'uñurwaypiña papa allaytapas ña tukuyruspa qariki moraya ch'uñurwaypiña kayrushanchis hatun napayki qankunapaq maypiña uyarikamushankis kunan tamantan chiriamusha p'istukuychis allinchata chalikuchata chumpachata churakuychis asway pasariki wawakunatapas p'istusunchis allinta hatun mamitakunatapas papitukunatapas chayta nirispa qallarisunchis kay informativo Willaricui nisqa kunan tutamantanpaq. Buenos días, Cecitar. Buenos días, Liz. Buenos días a todos nuestros amigos en la provincia de Cotabambas. Nosotros ya listos y prestos con la información, iniciando el mes de junio, mes jubilar de la ciudad del Cusco, ¿no? En el Cusco ya están preparándose para festejar este aniversario más de esta bonita ciudad allá en el Cusco, ¿no? Bueno, saludar a todos nuestros amigos en la región del Cusco hasta donde llegue las ondas de Radio Surfui, la voz de todos. Un abrazo muy grande el día de hoy, ya 1 de junio del año 2022. Saludar a nuestros amigos en Tambobamba, donde estamos llegando, también a nuestros amigos de Mara, nuestros amigos de Chalhuahuacho, nuestros amigos allá en Cotabambas, en Akira y también en las provincias de Grau, Antabamba y también en Paruru y Chumbivilcas, donde llega la señal de Radio Surfui, la voz de todos. Informativo Willaricui, no se olviden el número telefónico en la radio, el 974-78-2420, a su entera disposición. 6 de la mañana con 41 minutos. Y hablando del mes de jubilar, César, también es el mes jubilar, pues, del distrito de Akira, ¿no es cierto? Ya ingresamos en este mes a su aniversario y entendemos que ya a través de sus diferentes plataformas están difundiendo su programación, ellos con diferentes actividades, después de seguramente no haber disfrutado, no haber pasado estos aniversarios de forma presencial, con todas las actividades como siempre se desarrollan, pues durante 2 años ellos en el distrito de Akira están muy entusiastas para poder, en este año, poder celebrar justamente esta nueva celebración en el distrito de Akira. 6 de la mañana con 42 minutos, 6 de la mañana con 42 minutos. Y bueno, vamos a estar conversando también en esta mañana de lo que ha ocurrido prácticamente ayer, César, una situación realmente compleja sobre ya lo que venimos viviendo en nuestra provincia de Cotabambas. Y bueno, de hecho que los medios de comunicación han cubierto esta información, César, y vamos a estar compartiendo de los diferentes enfoques que le han dado también los medios de comunicación. Bueno, hay que tener en cuenta que ayer
ha habido un enfrentamiento entre comuneros de Huancuire y también la Policía Nacional. Se va a esclarecer, ya la empresa minera también ha sacado un comunicado y hay temas importantes que abordar aquí. También no se puede permitir algunas intransigencias por parte de las comunidades. Vamos a ver lo que ha acontecido según el comunicado de las Bambas más adelante. Así es, el comunicado oficial ya se está difundiendo y bueno, de hecho, pues vamos a compartirlo con ustedes y por supuesto también vamos a estar dándoles a conocer, como les venía diciendo, los enfoques que le han dado los medios de comunicación con respecto a la comunidad de Huancuire. 6 de la mañana ya con 44 minutos. En todo caso, nos vamos a repasar qué hemos traído para esta mañana en el plano nacional. También vamos a estar abordando con respecto a la Comisión de Fiscalización del Congreso que solicitará pues levantar el secreto bancario del expresidente Martín Vizcarra. Bueno, después de mucho tiempo, ¿no? Estas decisiones creo que debieron tomarse mucho más antes. Bueno, pero ahí está la Comisión de Fiscalización que va a venir a hacer su trabajo también. Mientras tanto, vamos a iniciar en todo caso este informativo Huillarico y correspondiente a hoy miércoles 1 de junio de 2022. No se olvide, señora Caballero, poner pues en su documentito oficial el año, el nombre, la nominación del año del fortalecimiento de la soberanía nacional y nuestra reflexión para esta mañana, Cecita. Vamos a ver, a conocer qué dice la reflexión para el día de hoy. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten día tras día. Otra vez, el éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten día tras día. Solo así llegamos al éxito y eso le llaman también constancia, ¿no? Claro, imagínate tener éxito de noche a la mañana, por ahí, bueno, también hubo eso, ¿no? Conocemos y ocurrió eso, que pues el éxito les llegó de noche a la mañana y qué bueno también, pero en realidad casi normalmente lo que ocurre con las personas normales, diría yo, es un esfuerzo día a día, levantarse temprano hasta tarde, esforzarse y eso es, ¿no? A pesar de las situaciones que uno puede pasar, digamos, en el camino, y eso es digamos, un éxito al que va a llegar seguramente en algún momento de su vida. Consolidar el trabajo que uno está desarrollando con constancia y perseverancia. Nos vamos de inmediato a conocer nuestras efemérides, que aconteció un día como hoy. Así es, vamos a retroceder en el tiempo, viajamos y regresamos a 1572. ¿Qué ocurrió? Se funda en el Perú la ciudad de Huancayo como pueblo de indios. 6 de la mañana con 46 minutos. En el año de 1862, un día 1 de junio, nace Elvira García y García, educadora y periodista peruana, fundadora del Liceo Peruano para Señoritas y del Liceo FANIC, que dirigió pues por 20 años. Abrió el primer jardín de infantes en el Perú en el año de 1902. En sus artículos defendió el derecho de las mujeres a la educación y el trabajo. Importante gesto, importante trabajo que desarrolló la señora Elvira García y García. Así es, en 1902 funda, ¿no? El primer jardín, así se llamaba antes. Muy bien, vamos a 1903. Manuel Candamo es nombrado presidente de la República. 6 de la mañana con 47 minutos. Un día como hoy, en el año de 1950, el general Manuel Odría renuncia a la presidencia para postular a la reelección un mes antes de las elecciones. Su opositor, Ernesto Montagne, fue pues apresado y obligado a huir del país. Odría postuló como candidato único en el país. ¿Qué les parece? En 1950 ocurrió esto. Y también viajamos a 1956. Fernando Belaúnde Terry se enfrenta a la policía reclamando la inscripción de su candidatura presidencial. Entre tanto, en el año de 1958, un día como hoy, Nicomedes Santa Cruz publica su primer trabajo periodístico, Ensayo sobre la marinera, en el suplemento dominical El Diario El Comercio de Lima. Y en 1967, el alcalde de Lima, Luis Bedoya Reyes, inicia audiencias públicas. Entre tanto, en 1985, un día como hoy, en este caso, el sexto mes del año, un día como hoy, 1 de junio, el abogado y sociólogo
sociólogo Alan García Pérez es elegido presidente de la República a la edad de 36 años. Esto aconteció un día como hoy en el año de 1985. El presidente más joven, ¿no? 1989, terroristas de Sendero Luminoso asesinan a Bárbara Dachelli, periodista y defensora del medio ambiente. Entre tanto, en el año 2001, un día como hoy, muere en Lima Violeta Correa de Belaúnde, periodista y primera dama del Perú entre los años de 1980 a 1985. Se destacó por su incansable trabajo por los más pobres. Su esposo, Fernando Belaúnde Terry, murió de tristeza un año después, 1 año y 3 días después. ¿A qué les parece? Eso es lo que aconteció en la historia en un día como hoy. Las efemérides a través de Surfui, la voz de todos. 6 de la mañana con 49 minutos. Ahora sí, nos vamos a nuestros titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6 de la mañana con 49 minutos. 6 de la mañana con 49 minutos. Ahora sí, nos vamos a nuestros titulares en el plano local. La población de Chalhuahuacho participó en el simulacro nacional multipeligro, donde pues contó con la participación de la Policía Nacional del Perú, la Comisaría de Chalhuahuacho, Defensa Civil, instituciones educativas, autoridades integrantes de la Plataforma de Defensa Civil y colaboradores de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Bueno, en dicho simulacro se reportó daños materiales, daños a la vida, a la salud de las personas, daños a las viviendas, infraestructuras educativas y puentes carrozables, teniendo como resultado 100 personas damnificadas, 300 personas afectadas y 80 personas heridas, así como 30 fallecidos. Según el ejercicio del simulacro por sismo, de esa manera pues se tuvo el objetivo de evaluar las capacidades de acción de la población ante una emergencia de gran magnitud. Mientras tanto, este simulacro también se ha desarrollado en todos los distritos, la provincia de Cotabambas, y hoy vamos a estar ampliando la información con el responsable de Defensa Civil de la provincia de Cotabambas, quien nos estará dando mayores detalles y los resultados efectivamente a nivel provincial. Vamos con más titulares a las 6 de la mañana con 51 minutos. Nos vamos hasta el distrito de Akira. El distrito de Akira celebra sus 165 años de creación política. Por tal motivo, presenta diversas actividades. Por tanto, se invita a toda la población de las diferentes comunidades, centros poblados, anexos, instituciones de nuestro distrito de Akira a ser parte de cada una de estas festividades. De a poco vamos a estar dándoles a conocer todas estas actividades que ya están difundiéndose desde el distrito de Akira por su aniversario. Más información y en el distrito de Akira también, mediante el proyecto Papas Nativas y Forrajes, dieron inicio de más ya de una semana que continúan con la campaña de cosecha de papas en las diferentes parcelas instaladas, las diferentes parcelas también que han dado producción muy buena, dicen así sus autoridades, y también por supuesto desde la municipalidad se les ha entregado la asistencia técnica que se les viene brindando constantemente a través de este proyecto, indican. 6 de la mañana con 52 minutos. Vamos con más titulares y el día de hoy en el noticiero Willaricui, en el segmento legal denominado Yapanchis Yachazun, abordaremos el tema de delitos de daños, donde te haremos llegar mayor orientación con profesionales que aportarán pues con su conocimiento. Vamos a estar en comunicación con nuestros amigos de, en este caso pues el estudio de abogados LED Asesoría Jurídica. Vamos con más titulares a esta hora de la mañana. Más información a esta hora de la mañana, ya siendo 6 de la mañana con 52 minutos, y en el plano regional, 55 fallecidos, 778 damnificados, decenas de viviendas, carreteras, servicios básicos y demás quedaron destruidas por sismo de 7.5 grados de magnitud en Apurímac. Obviamente lo que se ha desarrollado ayer con responsabilidad y mucha calma, pues se ha desarrollado a las 10 de la mañana de ayer el simulacro de sismo multipeligro a nivel nacional, y en la región de Apurímac se desarrolló
ocurrió este simulacro de 7.5 grados de magnitud con la participación de instituciones públicas, entidades privadas, mercados de abastos, transportistas y población en general. 6 de la mañana con 53 minutos y ayer se desarrolló audiencias públicas en Cotabambas, en el gobierno regional de Apurímac, en el gobierno regional del Cusco. Precisamente el gobierno regional de Apurímac dio a conocer en la primera audiencia pública virtual la rendición de cuentas del año 2022, ayer, donde informó que 183 proyectos de inversión estarían en cartera y 26 de identificación de inversiones de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación y reposición, los que se viene pues ejecutando en el GORE Apurímac, generando 5.318 puestos de trabajo, en este caso efectuado en la auditoría en el auditorio, en este caso, Micaela Bastidas. Claro, esta rendición de cuentas, esta audiencia pública se desarrolló pues en este auditorio, Micaela Bastidas, de la sede del gobierno regional de Apurímac. Y bueno, en este informe también el gobernador regional de Apurímac dio a cuenta pues que los proyectos iniciados en el 2022, como por ejemplo el proyecto hídrico Parco Chinquillay, asimismo los proyectos de cuy, ganados vacunos, lácteos, quinoa en el sector de riego productivo. Además también dio impulso, manifestó así el gobernador, en la educación superior de nuestra región, con la ejecución de los institutos de Vilcabamba, Curahuasi, también el pronto inicio del instituto en el distrito de Progreso, esto en la provincia de Grau. 6 de la mañana con 54 minutos. Ayer el gobernador regional de Apurímac, Baltasar Lantarón, junto a la directora regional de educación, entregó pues las resoluciones de designación a los nuevos directores de la UGEL de Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Chincheros, Cotabambas, Grau y Huancarama, según la lista publicada por el Ministerio de Educación en base al concurso público de acceso al cargo de directores de UGEL 2020. 6 de la mañana con 55 minutos. Más información en el plano regional. Y la madrugada del último martes, un feroz enfrentamiento se dio entre ciudadanos cusqueños y extranjeros. Esto se ha registrado en la ciudad de Espinar, en Cusco, donde una persona de nacionalidad venezolana perdió la vida, mientras muchos otros resultaron heridos y detenidos. Lamentable esta información de violencia allá en Espinar. 6 de la mañana con 55 minutos. El hecho se registró en inmediaciones de la comunidad campesina de Atacama Palpata, hasta donde decenas de personas entre peruanos y extranjeros habrían llegado para desalojar a comuneros que se hallaban pues ocupando este sector. Penoso esta información. Mientras tanto, en Arequipa denuncian que jauría de perros mató, escuche bien, a 25 alpacas. Dueño de animales denuncia que un grupo de 15 perros que habrían acabado con la vida de estas alpacas. Esto ocurrió en Carmen Alto. 25 alpacas fueron atacadas. 6 de la mañana ya con Huayquicuna Panaicuna con 56 minutos. Alerta por primer caso sospechoso de viruela del mono en Piura. En evaluación se trata de un hombre de 70 años que retornó de Ecuador. El INS dice pues que es probable que él no lo tenga. El análisis se hará en Estados Unidos y no hay kit de descarte ni vacunas en el Perú. Esto es alarmante. Todavía no tenemos los kits de descarte de esta viruela del mono en nuestro país, tampoco las vacunas. Entonces esto preocupa a nuestros amigos del sector salud en nuestro país. No hay kit de descarte en este caso de la viruela del mono, así es que hay que cuidarse bastante. Pero sí existe ya este sospechoso en Piura, que obviamente pues los análisis viajan todavía hasta Estados Unidos y en los próximos días seguramente ya tendremos mayores detalles al respecto. Oro verde, así lo dicen. Pino radiata es la apuesta de la comunidad de Cajamarca para lograr el desarrollo. Yupapuquio así prevé pues convertirse sus tierras, dicen, bosque de esta especie que tiene gran demanda en la industria maderera. Bueno, y lo mismo podríamos estar pensando quizá también en nuestra región y en nuestras provincias.
6 de la mañana, ya con 57 minutos. Vamos con los titulares en el plano nacional. Dina Boluarte, vicepresidenta de nuestro país, admite que sí firmó documentos como representante del Club Departamental cuando ya era ministra de Estado. La titular del MIDIS admitió que sí firmó documentos como presidenta del Club Departamental de Apurímac. Asimismo, afirmó que no se encontró pues en ningún acto oficial como exalcalde o como el exalcalde de Lima, Jorge Muñoz, y que no renunciará a su cargo. Eso es lo que menciona la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte. Y en otra información, en el plano nacional, Perú recibió más de 500,000 de turistas en los primeros 5 meses de 2022. El ministro de Comercio Exterior y Turismo señaló que la cifra alcanzada entre enero y mayo de este año representa un avance de casi el 35% de la meta fijada por el gobierno para fines de 2022, que asciende a 1.5 millones de turistas. De a poco nos vamos reactivando. 6 de la mañana, 59 minutos, Huillaricuy a través de Surfo y La Voz de Todos, y el presidente Pedro Castillo solicita autorización para salir del país e ir a la 9ª Cumbre de las Américas. El mandatario Pedro Castillo dejaría el país entre los días 7 y 12 de junio para ir a Estados Unidos, donde se realizará este evento. Más información, y la Comisión de Fiscalización solicitará el levantamiento del secreto bancario de Martín Vizcarra. La solicitud de la Comisión de Fiscalización se debe a las irregularidades cometidas durante la pandemia de la COVID-19. 6 de la mañana, ya con 59 minutos. Nos vamos a nuestros titulares en el plano internacional. En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. 7 en punto de la mañana, nos vamos con la información en el plano internacional. Muertes por intensas lluvias en Brasil ascienden a 93 y desaparecidos bordean los 30 desde el sábado último. Integrantes del Ejército, Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y la Policía Federal se encuentran en la ciudad de Recife para las labores de rescate durante día y noche. Bueno, de inmediato nos vamos con más titulares en el plano internacional. Nos vamos hasta Francia. Francia juzgará a 3 peruanos arrestados por robar celulares en la final de la Champions League. Los 3 peruanos aseguraron a las autoridades de Francia que estaban de turismo, pero fueron detenidos al tener varios celulares en su poder. ¿Qué les parece? Bueno. ¿Qué tal ejemplo, no? Seguramente lo iban a traer acá a las Malvinas, aquí en el Perú, para estar vendiendo pues estos celulares. Lamentable el ejemplo y también la forma como nos están haciendo quedar a los peruanos allá en Francia, nuestros compatriotas que fueron encontrados con celulares robados después de la final de la Champions League. Que le den ahí su merecido para que puedan aprender. Hay que aprender, pues, en todo caso. No podemos estar ahí visitando a otros países y de pronto, pues, de pasito, trayéndose los celulares o robando cualquier otro objeto. En otra información, nos vamos hasta Colombia. Reporta el primer caso de hepatitis aguda de origen desconocido. El paciente es un niño de 2 años. Hasta la fecha, la Organización Mundial de la Salud ha detectado 650 casos de la rara hepatitis en el mundo. 6 de la mañana, ya 7 de la mañana con 1 minuto, nos vamos de inmediato con los titulares en el plano deportivo. Huejicuna, Panaicuna, ¿qué tenemos en los deportes? Vamos con el fondo del plano deportivo, nos vamos de inmediato a conocer los deportes. ¿Qué dicen los deportes? Los deportes nos trae para esta mañana con Gianluca y Cueva. Selección peruana entrenó con su plantel completo de cara al repechaje de Qatar 2022. La selección peruana trabajó por segundo día en Barcelona y completó la delegación de 28 futbolistas con la presencia de Gianluca Lapadula y Cristian Cueva. Nos vamos de inmediato con otro titular. Sporting Cristal terminó en tercera ubicación en la tabla acumulada del campeonato 2006, en este caso muy cerca de pelear el título nacional de aquel año, por lo que para el siguiente curso decidió armar otro equipo con miras a otros torneos. El Sporting Cristal viene trabajando de inmediato para seguir mejorando su rendimiento en el país y afrontar los siguientes campeonatos con garra. Así nos dicen nuestros amigos en los titulares. 7 de la mañana con 2 minutos.
minutos y mientras tanto Universitario de Deportes no la pasa bien. Luego de quedar sin chance, dice, en el torneo Apertura de la Liga 1 Betson, este martes recibió una mala noticia. Álvaro Barco no será el gerente deportivo de la U. Ahí está la información deportiva. Y de hecho, nuestro compañero de labores en esta mañana, pues Gonzalo Huirce, estará ampliando mucho más la información deportiva. Nos vamos a una pequeña pausa y retornamos rapidísimo para ampliar estas y otras informaciones. A través de su medio quisiéramos de repente pedirle que nos apoye, porque no están tomando con mucha responsabilidad este tema de la pandemia. Suplicaríamos a los ciudadanos que han llegado de Arequipa, de Lima, de otras ciudades, son los primeros de repente en hacer desorden. Otros hermanos que han llegado de las ciudades, por favor, abstenerse, estar en la cuarentena en sus casas. Zapanca, comunidad, trabaja aquí en Cabuzlap, en la tomación que estado de emergencia declarado Zapá, en la canto, entonces hacemos llamado a la fiscalía, a las policías, ya que intervengan los militares también. Por culpa de esas personas que están transitando, se decretaron unos 90 días o más, señores. Pero para ello la prevención va a ser importante y que se respete las ordenanzas correspondientes. Y llamamos pues a la calma, a la tranquilidad frente a esta pandemia del coronavirus. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es amigo de esta de laboratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido, y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Tamuanda cantidad Desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente. John Cruz, acá de Distrito de Akira, sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabambas casi no estamos acostumbrados a este. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Aguayté saliendo hacia la calle, han salido gritando, ¿no? Huillaricuy. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. Muchos sueños que cumplir, muchas promesas que construir, por mi familia y por el país, hoy quiero hacerme oír. Juntos como hermanos vamos a luchar y nuestras palabras hagamos sonar, que nuestro trabajo puedan respetar. Somos mineros en paz, queremos gritar. Juntos como hermanos vamos a luchar y nuestras palabras hagamos sonar, que nuestro trabajo pueda respetar. Somos mineros en paz, queremos gritar. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual, que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020-2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfui por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Comuneros de Huancuire ingresan violentamente a propiedad de Las Bambas.
atacan y causan daños a personas y a equipos. Ayer, personal de mantenimiento de una empresa contratista de Minera Las Bambas y efectivos de la Policía Nacional intentaron ingresar pacíficamente al campamento de Charcascocha con el propósito de evacuar los lodos de la planta de tratamiento de aguas residuales de dicho campamento. La planta está saturada tras casi 50 días de invasión y requiere mantenimiento con carácter de urgencia para evitar daños ambientales. Charcascocha está en el sector de Chalcobamba, dentro de la propiedad de Minera Las Bambas, que fue ilegalmente invadido el 14 de abril por miembros de la comunidad de Huancuire. Dichos miembros de la comunidad respondieron violentamente ante el intento de hacer las labores de mantenimiento y han dejado algunos heridos y contusos en los efectivos de la Policía Nacional y personal de mantenimiento de dicha empresa contratista. Además, los miembros de la comunidad de Huancuire intentaron ingresar al campamento Charcascocha y han causado daños a bienes y otras instalaciones. Las Bambas lamenta las consecuencias negativas generadas como consecuencia de estos actos de violencia e invoca a la comunidad de Huancuire a restablecer la paz social por medio de un diálogo transparente, constructivo y libre de coerciones para alcanzar acuerdos sostenibles. Las Bambas, 1 de junio de 2022. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 7 de la mañana con 9 minutos, Guayquicuna, Panaicuna. Y bueno, hemos escuchado el pronunciamiento de Minera Las Bambas con lo que aconteció el día de ayer en lo que viene a ser el sector de Chalcobamba, cuando un grupo de trabajadores de una empresa, en este caso contratista, una empresa que brinda servicios de mantenimiento a la empresa Minera Las Bambas, resguardados por la policía, se apersonaban al sector de Chalcobamba, donde se tiene una planta de tratamiento de aguas residuales. El trabajo que se tenía que desarrollar ahí es el mantenimiento y evacuación de aguas residuales, en este caso de lodos, con la finalidad de preservar y garantizar el medio ambiente en este sector, ¿no? Porque si esta planta rebalsa, salen los lodos, va a haber un impacto ambiental. Y en ese entender se han ido y se han dirigido pues los trabajadores de esta empresa socia estratégica de Las Bambas juntamente con el resguardo de la policía y han sido atacados por parte de integrantes de la comunidad de Huancuire, ¿no? Ahí tenemos que aclarar muchas cosas. El tema de este tratamiento de esta planta es importante. ¿Por qué? Porque ya tiene más de 50 días que dura pues esta invasión, de que no está siendo atendida esta planta y se tiene que hacer mantenimiento periódico, ¿no? Y bueno, nuestros amigos de Huancuire que tanto se ufanan de ser luchadores por medioambientales, que dicen que preservan el medio ambiente, se les ha comunicado anteriormente. Muchas veces la empresa minera les ha mandado comunicados al presidente de esta comunidad, al señor Romualdo Ochoa, para decir: señor, necesitamos hacer el mantenimiento de esta planta porque los lodos pueden rebalsar. Necesitamos hacer mantenimiento durante muchas oportunidades y se ha decidido ir a hacer el mantenimiento de esa planta que está ubicada en la propiedad de Minera Las Bambas. Y bueno, al estar dirigiéndose este grupo de trabajadores para hacer este mantenimiento urgente, han sido atacados por parte de comuneros de Huancuire. Y eso no es posible. Y en medios de comunicación se viene difundiendo otra cosa, ¿no? De repente hay que aclarar bien esta situación y sean también conscientes en decir pues de que esta planta necesita mantenimiento, necesita ser tratado, necesita que se evacúen estos lodos, ¿no? ¿Por qué? Porque si en caso pues hay algún embalse, va a rebalsar esa planta, los lodos van a impactar negativamente en lo que viene a ser nuestro medio ambiente. Entonces, por este cuidado de prevención, la empresa minera ha tratado de hacer este mantenimiento y han sido atacados
por parte de miembros de la comunidad de Huancuire. Esa es la verdad y nosotros lo estamos acá expresando a través de este comunicado que ha sacado la empresa minera Las Bambas y que está difundiéndose a través de medios de comunicación de la provincia de Cotabambas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, la violencia se debe rechazar, venga de donde venga. Hay también efectivos de la Policía Nacional con fracturas, lesionados después de este ataque, que han sido objeto, pues, atacados con, ¿qué? Con guaracas, ¿no? Y, valgan verdades, pues, las guaracas no son armas inofensivas. Estas son armas de combate, armas de guerra, que se han utilizado por muchos años entre cuando eran los incas, los chancas, han utilizado. Y las huaracas son peligrosas porque te mandan piedras con una fuerza muy potente que puede acabar con la vida de una persona, ¿no? Entonces, han sido atacados los policías con ondas, con guaracas, con piedras, con palos y ante el resultado con fracturas. El propósito de la empresa minera, y vamos a ser claros, señor Romualdo Ochoa, ha sido ir a hacer el mantenimiento de esta planta con la finalidad de preservar nuestra cualquier impacto ambiental que pueda ocurrir. Esa planta de tratamiento de aguas residuales necesita un mantenimiento periódico, por favor, y no lo hacemos público porque se necesita con urgencia hacer el tratamiento de esta planta. En todo caso, este informativo está siendo grabado, ¿no? Y reiteramos el pedido al señor Romualdo Ochoa Aiza, presidente de la comunidad de Huancuire. Se necesita urgente hacer el tratamiento de esta planta de aguas residuales y se necesita garantizar el trabajo de esas personas que van a hacer el tratamiento, garantizar de que no van a ser agredidos, de que no van a ser de repente, pues, mellados en su honra. Estos trabajadores necesitan hacer este mantenimiento, si no, ¿qué va a pasar? Va a haber impactos al medio ambiente. Y nuevamente va a venir la queja, ¿no? Claro. O sea, van a ver este impacto, que no van a permitir que se haga estas, normalmente estos trabajos de que otras empresas lo hacen para Las Bambas, obviamente, conocedores, técnicos, profesionales, y de pronto no se va a hacer, va a haber este impacto y van a ser los primeros igual, en grabar, en tomar fotos y en difundir que hay un impacto ambiental, a pesar de lo que ahora mismo se está solicitando Las Bambas para que puedan apersonarse ahí los profesionales, los técnicos, con respaldo obviamente de la policía para que puedan cumplir su trabajo. Entonces hacemos el llamado y digamos la verdad, claro, o sea, hablemos la verdad, no estemos victimizándonos de que nosotros no hicimos nada, estuvimos tranquilitos y de pronto vino la policía y nos ha atacado. No seamos así mentirosos, digamos las cosas como fueron, la verdad finalmente siempre va a salir a la luz. Y entonces por ahí hacemos el llamado, por favor, que pues los técnicos y los profesionales tengan que volver a Chalcobamba para poder cumplir con este trabajo de mantenimiento. Y que valgan verdades, el campamento de Charcascocha, donde está ubicada esta planta, es de propiedad de Minera Las Bambas. Recuerden, en el año 2013 se ha vendido estas propiedades, se ha pagado más de 120 millones de soles, se ha pagado en el 2017 otros 100 millones. Se han muchas veces en este caso en los diálogos y en las negociaciones se ha decidido que no se construya un centro educativo y un centro de salud por parte de la comunidad para que después se les entregue en efectivo. No, entonces, señores, esta planta se necesita hacer un tratamiento. Lo que han titulado y lo que ha ido a mencionar la comunidad es decir que han venido a desalojarnos. Eso es mentira. No ha ido nadie a desalojar, no ha habido ninguna orden de desalojo. Lo que se ha ido es ir a hacer el tratamiento de esa planta de aguas residuales y no han permitido el ingreso, señores de Huancuire. Entonces hay que ser sinceros y hay que ser claros en manifestar esta información. No podemos estar pues tratando de confundir a la opinión pública, victimizándonos, ¿no? Diciendo que nos han atacado, cuando en realidad ha sido la otra, en este caso ha sido otra la información, cuando la verdad ha sido otra, ¿no? Entonces, señores, ahora si un policía o una persona, usted le está atacando, le está tirando piedras, obviamente que se va a defender. Va a tener que responder. Va a tener que responder, porque yo también tengo una familia, todas estas personas tienen una familia,
¿no? Y nosotros, repetimos, desde Radio Surfo y condenamos la violencia, venga de donde venga. Lo que se tiene que hacer es tratar de respetar los acuerdos en los que se han quedado. Eso es importante, tener una palabra de caballero. Si usted se ha comprometido a algo, hay que cumplir, ¿no? Si no, ¿qué ejemplo le estamos dejando a nuestros hijos, a nuestras familias? ¿No? Entonces, por favor, ¿se necesita con urgencia hacer el tratamiento de esta planta? Sí se necesita. Se necesita, y eso que lo sepa pues la colectividad también de la provincia de Cotabambas, del distrito de Coyurqui. Se necesita dar el paso necesario para esos técnicos, para que estos técnicos hagan este trabajo de evacuar estas aguas de lodo. Ojalá que haya por ahí la comprensión de los integrantes de la comunidad de Huancuire. Y con lo que les hemos dicho, no los estamos ofendiendo, les estamos aclarando muchas cosas que se está tergiversando en muchos medios de comunicación. Así es que, por favor, pedimos la comprensión de nuestros hermanos de la comunidad de Huancuire. Y Moraña, 7:18 minutos. 7:18 minutos, por favor. Entonces hacemos el reiterado llamado a las autoridades y a toda la población de Huancuire. Por favor, hay que ceder a estos técnicos para que hagan el respectivo trabajo y mantenimiento pues en Chalcobamba y no estemos llegando a este tema de enfrentamientos. Por favor, le estamos haciendo el reiterado llamado desde este medio de comunicación. Muy bien, entonces ahí está el poder un poco más aclarar de lo que ha ocurrido ayer prácticamente en Huancuire, porque se está, como lo has dicho César, tergiversando la información en los medios de comunicación, tanto en nuestra región como en las otras regiones vecinas, pues donde se dice que la policía ha ido a atacarlos. Pues no fue así. Ya estamos explicando cómo fue, en qué circunstancias en todo caso ocurrió esta defensa de parte de la policía, y que también ahorita mismo no se tiene, pero seguramente saldrá la información desde la policía, cuántos exactamente fueron heridos y cómo están ahorita mismo ellos hospitalizados después de haber recibido también el ataque desde la comunidad. Claro que sí, y posterior a esto, Lisbeth, o sea, posterior a este suceso que se ha acontecido en horas de la tarde ayer en el distrito de Coyurqui, precisamente en el sector de Chalcobamba, un grupo de comuneros han ingresado nuevamente a la operación minera de Las Bambas y han comenzado a quemar, a atentar contra equipos, contra infraestructura de la empresa minera Las Bambas. Han comenzado a quemar, ¿no? Otra vez a incendiar. ¿Qué está pasando en la provincia de Cotabambas? Se supone que estamos, en este caso, pues, en un estado de emergencia. Acá ya no hay orden, ya no hay respeto a la policía, ya no hay respeto, pues, a las normas de nuestro país. ¿Qué es lo que pasa? O sea, cualquier persona puede ir y tirar piedras a la policía, pese a que ya están en un estado de emergencia, aunque están en un estado de excepción. No, pues, no podemos actuar de esa manera. Todos los peruanos nos regimos por leyes, estamos pues amparados en leyes, si no pues esto sería una tierra de nadie, donde todos harían lo que quieran. ¿No? Entonces, estamos en un país donde hay el Estado de Derecho. Y si el gobierno ha decretado un estado de emergencia, un estado de excepción, lo hace porque evalúan, tienen equipos profesionales, tienen, en este caso, pues, trabajadores, tanto en el Ministerio del Interior, en diferentes ministerios, que elevan un informe, ¿no? Hacen un estudio de inteligencia y dicen, no señor, acá se tiene que aplicar un estado de emergencia para garantizar la paz social, ¿no? Y a pesar de ello, mira lo que ha ocurrido. Y a pesar de ello, ayer en la tarde han vuelto a quemar infraestructura de Las Bambas, han vuelto a incendiar. ¿Y eso quién dice? ¿Y eso quién se responsabiliza? ¿Quién se responsabiliza? ¿No? Hace 2 meses, hace un mes atrás, han quemado instalaciones de Radio Surfo, ¿no? Tratando de callarnos, tratando de decir, oye, no queremos escuchar la voz de Radio Surfo, pero estamos acá, nosotros también tenemos derecho a expresarnos y decir las cosas como pensamos. Y decir la verdad. Y decir la verdad. No vamos a permitir como Estado, no podemos permitir como ciudadanos que se violenten el Estado de Derecho, que se violenten las normas, las leyes, porque estamos dejando un mal precedente en el país. Y finalmente, repito, ¿qué ejemplo les estamos dando a las futuras generaciones? No les estamos dejando un buen ejemplo, ¿no? Muy bien, eso es lo que está aconteciendo allá y llamamos nosotros desde aquí, desde Radio Surfo,
a la calma, llamemos al diálogo, a que por favor se sienten las partes y comiencen a dialogar. Dejen las intransigencias de lado, eso no lleva a nada positivo. Muchísimas gracias. Y moras, Yahuaycaicuna, Panaicuna. 7 de la mañana con 22 minutos. Y bueno, hablando de vivir en un estado de derecho con leyes, efectivamente, ya estamos en la línea telefónica en esta mañana, como todos los lunes, los miércoles y los viernes, pues el estudio Lex Asesoría Jurídica desde la región de Cusco nos aportan con su conocimiento los profesionales en leyes, y está en la línea telefónica ya la abogada asociada de estudios Lex Asesoría Jurídica, Eurice Loaiza Monge, en esta mañana para hablar sobre delito de daños. Eurice, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido al informativo Villaricui. Muy buenos días, Liz. Muchas gracias nuevamente por esta oportunidad para poder todos aprender en lo que es los delitos, el Estado de Derecho, así como anteriormente mencionaba. Y justamente el día de hoy vamos a hablar el tema de daños, ¿no? Eurice, sí, te escuchamos. Adelante, por favor, con darnos mayor información con respecto pues a este delito de daños. ¿A qué nos referimos con el delito de daños? Sí, muchas gracias. El delito de daños está estipulado ciertamente en nuestro Código Penal, en tipo base, que es el daño simple, en el artículo 205, y el tipo agravado en el artículo 206. Cuando hablamos del tipo base, hacemos referencia a que es una conducta prohibida de dañar, de destruir o inutilizar un bien, ya sea mueble o inmueble. Este daño implica pues un menoscabo del bien ajeno, sin llevar necesariamente el apoderamiento, porque si se apodera, que podría ser el hurto o el robo, o el desplazamiento del objeto material, es decir, este daño que se va a realizar con el fin de menoscabar, se va a hacer en el mismo lugar, en el mismo sitio, sin hacerse pertenencia de ello. Ya sea así, hasta todo tipo de penales agrupados en el delito contra el patrimonio. En este caso, el daño va a tener una pena en el tipo simple, no mayor de 3 años, y también puede tener 30 o 60 días de días multa. En cuestión del daño material o patrimonial, hace pues referencia a esa afectación patrimonial económica de las personas, lo que modifica la situación pecuniaria del perjudicado. Es una lesión a los derechos de la naturaleza económica, el cual debe ser respetado, ¿no? Y asimismo, dentro de lo que es del daño material o patrimonial, hablamos pues de los temas del lucro cesante y del daño emergente. Cuando hablamos del daño emergente, es el valor de la pérdida sufrida a los bienes destruidos o perjudicados. Y el lucro cesante comprende aquello que ha sido o será dejado de ganar a causa de las acciones dañosas. Es la ganancia en sí patrimonial neta dejada de percibir por el daño. Entonces, por ejemplo, un claro ejemplo es en los delitos de usurpación, ya sea agravado o simple, en el cual pues hay destrucción de las mallas, hay destrucción de pastizales, muerte de animales. Esto con el fin de menoscabar el patrimonio de la otra persona que está sufriendo el daño, pero no siempre llevando la sustracción, sino en el mismo lugar, ¿no? O sea, subsecuente a un delito de usurpación se puede dar el delito de daño, ¿no? Ahora, el delito de daño se produce con dolo, es decir, hay intención de dañar. Es un supuesto de sujeto activo, actúa maliciosamente, con conciencia y voluntad de realizar los daños. Además, el daño cabe la comisión por omisión. En estos casos, el autor no realiza una conducta activa, sino que deja conscientemente de hacer algo que produzca el daño.
No obstante, para que la conducta sea punible, tiene que existir una obligación legal o contractual para intervenir. Más que todo, un ejemplo podría ser el caso de las negligencias, ¿no?, que se realizan en los hospitales, que realmente pues ellos están sujetos al apoyo, a la salvaguarda de un paciente. Sin embargo, hacen omisión de esa función y por esa omisión generan un daño, ¿no?, ya sea en un daño material o hacia alguna persona. Entonces, eso es con relación a lo que es el daño en tipo base. Y cuando hablamos de daño en tipo agravado, ya está estipulado en el 206, que pues no va a tener una pena menor de 1 año ni mayor de 6. ¿Y en qué caso se da? Por ejemplo, cuando el daño se da en bienes de valor científico, de valor artístico, histórico, cultural, siempre porque se encuentren ya sea liberados o en custodia de la confianza pública o destinados a un servicio, ¿no? También recae sobre medios o vías de comunicación o canales o instituciones destinados al servicio público. Asimismo, la acción que va a ser ejecutada, esa acción de dañar, va a ser ejecutada pues con violencia, con amenaza contra la persona o contra el bien. Y también es cuando hay destrucción de plantaciones, destrucción o muerte de los animales, ¿no? Eso sería todo con relación a lo que es el daño agravado y el daño simple. Perfecto. Eurídice consulta con respecto a las penas acerca de estos daños. Por ejemplo, yo le pongo un ejemplo a usted. Si una persona trabaja con una camioneta y es quemada esta camioneta, ¿qué es el procedimiento que debería hacer esta persona para denunciar el agravio, el daño que se ha producido a este bien? Sí, el daño ciertamente va a sufrir tanto la persona, en este caso, porque él estaría conduciendo la camioneta, y tanto el daño sería al material, al equipo, es decir, a la camioneta. Entonces, con relación al daño que se le genera a la persona, puede ser lesiones leves, puede ser lesiones graves, de acuerdo, ¿no? Incluso puedes hasta generarle la muerte, puedes hasta ser denunciado por homicidio. Y con relación a lo que es una camioneta, sería un daño agravado, ¿no? Porque es un bien que se está usando para un trabajo, para un servicio, ¿no? Y tiene una pena entre no menor a 1 ni mayor a 6 años, en este caso, el daño agravado, ¿no? Bueno, y respecto a esto, si es que, digamos, yo dejé mi camioneta estacionada, digamos, en una pampa y por ahí lo han quemado, ¿no? ¿Hay personas o puedo hacer yo mi denuncia particularmente por este bien o también la Fiscalía podría actuar de oficio? Sí, ambos casos se pueden dar, es decir, de parte como persona, porque así tu camioneta la afectada, puedes hacer la denuncia, ya sea en el sede fiscal o en sede policial, pero la Fiscalía, que garantiza el Estado de Derecho, está en la obligación pues de hacer también una investigación y hacer lo correspondiente al proceso de manera personal, de oficio, ¿no? La Fiscalía. Perfecto, entonces, en los delitos de daños también la Fiscalía actúa de oficio para poder llegar a investigaciones y determinar responsables, Eurídice. Sí, correcto, así es. La Perfecto. Fiscalía tiene que aperturar una investigación de cómo se han realizado los hechos, quiénes son los responsables, si esto constituye un daño simple o constituye un daño agravado, ¿no? De acuerdo a ello va a fijar una pena. Ahora, usted manifestaba que para el atentar contra un bien, por ejemplo, quemar una camioneta, de repente apedrear una casa o de repente quemar una casa, se actúa con dolo. Hay la presunción de que hay dolo, hay premeditación en estas acciones. Exacto. Siempre que una persona quiere genera un daño, es porque hay dolo, es decir, hay intención de menoscabar, de inutilizar este bien material, ya sea inmueble o mueble, ¿no? En este caso.
Bien, perfecto. Muchas gracias por aclararnos estas dudas aquí en el informativo Willaricui. Muchas gracias a la abogada Euridice Loaiza Monge. ¿Dónde le ubicamos a nuestros amigos de LED Asesoría Jurídica? Bien, nos pueden ubicar en calle Maruri 228, edificio Penalillo, oficina 106 de la ciudad del Cusco. Y siempre para estar informándoles más temas jurídicos. Muchas gracias. ¿A qué número se pueden comunicar? ¿Algún número, Euridice, quizá, por favor? Para hacer una consulta. Sí, el 970-6255-24. A ver, muchas gracias. ¿Nos repite, por favor, el número? 970-6255-24. Estamos haciendo consultas gratuitas. Perfecto, ahí está entonces las consultas gratuitas, muchos que quizá pues en algún momento han sido agravados de repente, ¿no? Su propiedad privada y de pronto a veces pues no saben cómo actuar. Euridice, muchísimas gracias por habernos dado mayores luces en esta mañana y de hecho que siempre es importante pues conocer y pensar antes de actuar obviamente. Gracias, Euridice. Muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días. Muy bien, ahí estaban nuestros amigos del estudio LED Asesoría Jurídica de la ciudad del Cusco, dándonos a conocer, orientándonos en temas legales. Es importante conocer que estamos bajo el marco de leyes que nos rigen en la sociedad y tenemos que respetar estas leyes para que no tengamos problemas, ¿no? Y usted ya lo han aclarado, hay muchos delitos que se cometen y que la Fiscalía de oficio hace las investigaciones, de oficio va a notificar a los presuntos autores de algún delito, los va a notificar y los va a investigar. Eso ya es de oficio, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es siempre actuar en el marco de la ley, en el marco de respeto a nuestro, en este caso, pues a nuestro Estado de Derecho, ¿no? Y eso también nuestros abogados, nuestros asesores tienen que recomendarnos. No vamos a estar actuando, pues, cometiendo delitos, cometiendo, pues, de repente infracciones a las normas constitucionales, no, pues, sino vamos a vivir en una selva, en una tierra de nadie, donde no se respete los derechos. Para eso tenemos ya, pues, una constitución vigente, tenemos leyes claras en nuestro país. 7 de la mañana con 34 minutos. Vamos con más información aquí en Willaricui Panay. ¿Qué tenemos a esta hora de la mañana? Muy bien, ya nos trasladamos a través del hilo telefónico hasta la capital de la provincia de Cotabambas, Tambobamba. Está en la línea telefónica ya esta mañana el representante o el encargado de defensa civil de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, el señor Edgar Vivanco, para que nos dé los detalles con respecto a lo que se ha desarrollado ayer en todo nuestro país, pero particularmente en nuestra provincia de Cotabambas con respecto a este simulacro. Edgar, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido al informativo Willaricui. Muy buenos días, gracias por la invitación para participar en su emisora. Bien, tal como indica usted, el día de ayer se ha desarrollado la ejecución del simulacro nacional multipeligro. Nosotros para la ejecución del simulacro nos basamos en dos documentos legales, que es la resolución ministerial 013 que aprueba la ejecución del simulacro 2022-2024 y la directiva del INDECI 058-2022. La provincia de Cotabambas, todos los distritos de la provincia de Cotabambas ejecutaron el simulacro por sismo en cada uno de sus distritos. Cada uno consideró un punto focal y fue allí donde se realizó el ejercicio del simulacro. Perfecto. Edgar, y bueno, cuéntenos en todo caso el resultado. ¿Cuál ha sido el resultado de este simulacro en nuestra provincia? Claro que sí. En principio, Tambobamba identificó el punto focal, la comunidad de Chacaro, para la ejecución del simulacro. Como le menciono, cada distrito es autónomo de identificar su punto focal. Nosotros hemos trabajado una magnitud de 6.7 con una profundidad de 50 kilómetros a 15 kilómetros al este de Chacaro, Tambobamba. En nuestra evaluación de daños hemos tenido 11 heridos, 4 fallecidos, 300 personas afectadas, 150 personas damnificadas, instituciones educativas y de salud colapsadas.
tanto como nosotros, los demás distritos también tuvieron sus epicentros. Tengo entendido que Charahuacho lo realizó en la capital del distrito propiamente, Mara en una institución educativa, Coyurqui también, y Cotabambas y Akira lo realizaron también con las municipalidades. Entonces, los distritos tienen, de acuerdo a la directiva, hasta 3 días para remitir su informe final, y nosotros como Municipalidad Provincial tenemos 7 días para remitir el informe consolidado al gobierno regional, y el gobierno regional posterior a ello remitirá al gobierno nacional la ejecución del simulacro. El artículo 2 de la resolución ministerial que le menciono indica que el simulacro o la ejecución de los simulacros son de carácter obligatorio, que deben participar todas las instituciones públicas y privadas y la sociedad civil. Al año se va a desarrollar 3 simulacros. El primero fue el día de ayer, que se conmemoraba el terremoto de Yungay de 1970. Tenemos el 15 de agosto el simulacro vespertino a las 4 de la tarde, que se conmemora el sismo en Pisco, y tenemos el 11 de noviembre el simulacro diurno a las 8 de la noche. Perfecto. Edward, coméntenos cómo ha visto usted la participación de la ciudadanía. ¿Están conscientes de que estos simulacros son parte de la preparación para de repente afrontar algún tipo de sismo o alguna eventual tragedia que se pueda presentar en nuestras localidades? ¿Ha habido participación? ¿Cómo ha participado la población allá en Tambobamba, por ejemplo? Sí, la participación fue masiva. Todos los distritos y nosotros hicimos la convocatoria en redes sociales, afiches y demás, inclusive en las emisoras radiales, y la participación fue masiva. En la comunidad de Chacaro participaron todos los centros educativos y las personas de sus viviendas, y acá en Tambobamba también, antes del desarrollo de la audiencia pública, se desarrolló la ejecución del simulacro en la municipalidad y las instituciones educativas. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de los jefes de defensa civil, en el cual enviaron sus evidencias, y cada distrito participó activamente. Se evidencia la participación de la población en gran cantidad. Sin embargo, hay un link para una encuesta de participación. Justamente esto nos va a mostrar si en realidad la participación es como le estoy mencionando desde nuestro punto de vista, es masivo. Sin embargo, en el link, las personas que vayan a realizar esta encuesta considerarán cómo ha sido la participación y a qué escala. Edgar, muchísimas gracias por darnos estos detalles, sobre lo que esta actividad que se ha desarrollado a nivel nacional y particularmente en nuestra provincia de Cotabambas, este simulacro nacional multipeligro, donde efectivamente la población necesitamos estar de todas formas preparados, y tenemos que tomar estos simulacros, como bien lo decías, Edgar, en serio, ¿no? Los adultos, las instituciones, los niños, todos tenemos que tener conocimiento y de pronto pues siempre estar alertos a lo que podría ocurrir con la madre naturaleza. Sí, la población ha considerado este simulacro con mayor seriedad, a diferencia de años pasados, puesto que 5 días antes de la ejecución del propio simulacro hemos tenido una remisión de sismo en Ayaviri. Entonces, no ha sido desapercibido este sismo, y la población, creo que posterior al sismo del 26, han considerado que deberían participar activamente en estos simulacros. Asimismo, aprovecho su emisora para hacer la invitación desde ya a la participación del siguiente simulacro, que es el 15 de agosto a las 4 de la tarde. Tal como este simulacro, cada distrito elegirá el peligro más recurrente en su localidad, elegirá el punto focal de acuerdo a la vulnerabilidad de las viviendas y otro para la ejecución del simulacro del 15 de agosto. Bueno, ahí está la información. Muchas gracias, Edgar, por esta información. El 15 de agosto tenemos otro deber que cumplir con este simulacro a las 4 de la tarde, y esto es en conmemoración al sismo que se produjo pues el 15 de agosto todavía en el 2007, me parece, Edgar. Sí, tal cual. No debemos
dejar pasar desapercibido estas fechas. El día de ayer pasaron 52 años del sismo de Yungay, en el que la ciudad completa desapareció, 20.000 muertos en esa ciudad y a nivel nacional 60.000 muertos, ¿no? Y lo mismo es el 15 de agosto en el conmemoración del del sismo de Icapisco, que se desarrolló el 2007 efectivamente. Perfecto, ahí están entonces las fechas como para recordar y no olvidarnos y poder pensar que nuestra vida pues vale, y por ello es que tenemos que estar preparados. Gracias, Edgar. Seguro vamos a tener conversaciones con respecto al llamado y la sensibilización obviamente a la población en el transcurso de los próximos meses que todavía faltan para agosto. Gracias, Edgar. Buenos días. A ustedes las gracias. Muy buenos días. Muy bien, estuvimos en entrevista con el responsable de Defensa Civil de la provincia de Cotabambas, con quien estábamos dialogando, el señor Edgar. Edgar Vivanco, ahí está entonces él dándonos el informe en todo caso de lo que ha ocurrido ayer en Tambobamba. Ellos vieron el punto en Chacaro, realizaron este simulacro y efectivamente pues ayer dimos a conocer, todos los distritos estuvieron ya preparados para poder desarrollar este simulacro, y también ya hace unos instantes dimos los resultados, por ejemplo, del simulacro en el distrito de Chalhuahuacho, y bueno, allá sí, todos los distritos efectivamente pues para esta mañana están dando ya sus resultados de a poco. Muy bien, 7 de la mañana con 43 minutos. Vamos con esta invitación que nos hacen nuestros amigos del Centro de Educación Técnico Productiva CEPRO Akira. Tienen el honor y en este caso de invitarle a la ceremonia de graduación y entrega de títulos técnicos a la promoción 2019-2020 el día 3 de junio del 2022 desde las 10 de la mañana en la Plaza de Armas del distrito de Akira. Muy bien, nuestros amigos están haciendo esta invitación importante del CEPRO Akira. Hay una invitación, se va a entregar en este caso la graduación y entrega de títulos técnico de promoción, en este caso de los técnicos del distrito de Akira, este 3 de junio, 10 de la mañana, Plaza de Akira, a la promoción 2019-2020. Vamos de inmediato con el contacto telefónico. Así es, desde el distrito de Coyllurqui, pues a través de Radio Guaira también estamos. Muchísimas gracias al profesor Richard Valencia. Buenos días, profesor Richard. Buenos días, Liz. Buenos días, César. Saludarles el día de hoy. Hoy 1 de junio del 2022, estamos ya en el 6º mes del año. Sin embargo, queremos aprovechar para felicitar a todas las instituciones públicas y instituciones educativas, tanto inicial, primaria, secundaria, superior. El día de ayer lo han tomado con bastante seriedad este simulacro de sismo multipeligro. Creo que ha habido bastante responsabilidad desde todas las instituciones que hemos podido observar a través de las redes sociales, y a nivel de Coyllurqui lo han tomado también con bastante seriedad. Creo que tenemos que estar preparados para cualquier accidente o fenómeno que pudiera suscitarse en cualquier momento, sabiendo de que hace 10 o 15 días hemos sentido también este temblor, y creo que eso ha motivado más que todo a los niños también a tomar un poco más de conciencia referente a lo que se ha realizado el día de ayer. Felicito, reitero, a todos los directores, profesores de todos los niveles en nuestro distrito, y seguramente lo han hecho lo propio en los demás distritos de la provincia. También la municipalidad ha encabezado en Coyllurqui, por supuesto, este simulacro de sismo a nivel de la capital distrital de Coyllurqui. Por otro lado, Liz, también el día de ayer se ha llevado ya adelante el fixture correspondiente para este 5 de junio a los 6 equipos que han clasificado a esta etapa. El día domingo juega el primer partido Unión Minas Pamputa con el Deportivo Cóndor de Mara. Estamos de visita en el estadio de Cóndor de Mara. Igual también Virgen del Carmen de Cochapata estará de visita jugando con Deportivo Curca en Mara. Y lo propio jugará de acuerdo al sorteo Chumilli con Akira, siendo en este caso local Akira, ¿no? Y son los
los encuentros que se van a hacer este domingo. Ya está realizado las llaves y desde acá también damos los mejores éxitos a los diferentes equipos que vienen participando en esta Copa Perú 2022. Eso sería nuestro reporte desde Coyurqui, dice. Perfecto, Richard, muchas gracias por el reporte desde allá, desde Coyurqui. ¿Cuál es la frecuencia de Radio Guaira? Nos están preguntando acá. Radio Guaira 101.5 frecuencia modulada. Muchas gracias, César. Muy bien, muchas gracias a usted, don Richard. Un abrazo muy grande para usted, para toda la familia. Muy buenos días. Buenos días, César. Buenos días, Liz. Buenos días, gracias, profesor Richard. 7 de la mañana ya con 46 minutos. No estoy viendo bien. ¿Qué está pasando? Creo que está la neblina. Está llegando la neblina a los ojos. A los ojos está llegando la neblina. 7 de la mañana con 48 minutos aquí en el informativo Huillaricuy. El profesor Mario Chagua nos informa también que hay nuevo director en la UGEL Cotabambas, ¿no? Asume el nuevo director de la UGEL Cotabambas designado. Se trata del profesor Omar Cárdenas Villegas. En ceremonia de posesión de cargo será a las 8 de la mañana en el local de la UGEL Cotabambas. Hoy día 8 en punto de la mañana se va a hacer esta ceremonia de posesión de cargo del nuevo director de la UGEL. El profesor Omar Cárdenas Villegas es el nuevo director de la UGEL Cotabambas, quien estará tomando pues el cargo hoy día en la mañana. Huayquicuna, Panaicuna, ahí está la información. Entonces ahí nuestra UGEL Cotabambas tiene un nuevo director, un nuevo comandante, por así decir, quien va a estar guiando los destinos de la educación de nuestra provincia de Cotabambas. Importante lo que nos manifiesta también el profesor Mario Chagua. Ojalá tenga tiempito más adelante, podamos dialogar con él y hablar acerca de esta nueva designación. Así es. Bueno, en unos instantes vamos a entrar en contacto. Mientras tanto, hay una llamada, pues con respecto a lo que ha ocurrido ayer, una rueda de prensa. Dieron los empresarios del distrito de Chalhuahuacho para poder ampliar. Estamos tratando de comunicarnos con Eddie Abarca, quien nos va a dar mayores detalles. Entre tanto, vamos dando a conocer cuál fue este pronunciamiento. Menciona lo siguiente: pronunciamiento de los emprendedores, empresarios, asociaciones, organizaciones, comerciantes, afines y público en general del distrito de Chalhuahuacho, provincia de Cotabambas, departamento Apurímac, asociaciones de hospedajes, lavanderías, restaurantes, transportes, servicios generales y otros, quienes se pronuncian de la siguiente manera. Primero, estamos en un Estado social y democrático de derecho en la cual el Estado tiene el rol activo en la economía y en la sociedad civil. En ese sentido, el Estado no se debe limitar a reconocer y otorgar derechos a los ciudadanos, sino que debe establecer mecanismos para garantizar la estabilidad económica y en el presente caso, en el conflicto de las Bambas y las comunidades de Fuera Bamba, Huancuiri, Pumamarca, Chila, Chuaquere y Chuicuni, el Estado hasta la fecha no ha buscado alternativas de solución para que cese el conflicto social mediante el diálogo. Segundo, Panachay y Magnician, segundo en escape. Segundo, vamos a leer la cita, pero ya nos está esperando. Ya nos está esperando en línea telefónica Eddie Abarca, quien nos va a ampliar mucho más sobre esta información y le damos la bienvenida. Eddie, muy buenos días. Bienvenido al informativo Huillaricuy para que nos amplíes sobre esta rueda de prensa que ayer ustedes desarrollaron como empresarios del distrito de Chalhuahuacho y pues también ustedes están difundiendo un pronunciamiento al respecto. Sí, muy buenos días, señorita Liz, señor César. Un gusto estar en la radio en este momento para justamente indicar la conferencia de prensa que hemos tenido ayer, las organizaciones de comerciantes, emprendedores locales, asociaciones y todo el público en general, ¿no? Que estamos preocupados de esta situación que estamos viviendo ya con más de 48, 49 días de paralización, ¿no? Y donde los empresarios somos los principales afectados aquí en Chalhuahuacho, ¿no? El comercio aquí en Chalhuahuacho prácticamente está en cero y como dice el afiche, ¿no? El comercio está de luto, no solamente por esta paralización, compañeros, sino que ya estamos prácticamente desde el año pasado, en diciembre, noviembre, que hemos estado cerrando
pocos días, otros días trabajamos y así se ha ido juntando prácticamente 400 días. ¿No? Y entonces digo casi 4 meses cerrados, ¿no? Y eso, compañeros, pucha, que está preocupados por esta situación, todos los comerciantes, empresarios, asociaciones, donde están todas las organizaciones de aquí de Chalhuahuacho, estamos bien preocupados. Por eso en los días anteriores nos hicimos un pronunciamiento, ¿no? Para que el Estado aquí intervenga de una vez por todas. Sabemos muy bien nosotros que tenemos un decreto ganado, el 005-2016, donde declara a Chalhuahuacho de prioridad nacional, pero ¿qué hemos visto hasta el momento? No hemos visto la presencia del Estado aquí. Si ellos instalaran sus diferentes carteras aquí en Chalhuahuacho, no tendría que pasar todas estas cosas. Y por la ausencia del Estado está prácticamente en estos momentos cerrado nuestros negocios y todo eso, ¿no? Por eso llamamos al Estado. Ayer hemos sido bien claros. Nosotros, hay que aclarar, nosotros no estamos en contra de ninguna comunidad. Nosotros exigimos acá el Estado que tenga que tener presencia y tenga que tener que resolver, sentarse con la minera Las Bambas, las comunidades y la alcaldía. ¿Quién más puede estar aquí para que se puedan resolver acá la situación? No pueden estar siendo indiferentes, compañeros, ¿no? Y eso es la preocupación de todos nosotros, ¿no? Perfecto. Eddie, consulta, ¿cuántas familias de empresarios o cuántas empresas estarían siendo perjudicadas en el distrito de Chalhuahuacho con esta paralización? Y a su vez, estas empresas, ¿a cuántos peruanos brindan trabajo aproximadamente? Mire, nosotros en todas las organizaciones que estamos aquí en Chalhuahuacho, debidamente registradas, se hablo, estamos más de 525 empresarios, asociaciones y todo es lo que estamos manejando nosotros, ¿no? Ustedes saben que cada restaurante, lavandería, hospedaje, tiene también sus trabajadores, ¿no? Transportistas y todos ellos tienen trabajadores. Imagínense multiplicar uno por 3, son más de 1.500 personas que están siendo afectadas. Y si hablamos de un bloque de proveedores y demás tiendas, cuántas se multiplica, de verdad estamos siendo afectados ya muy duramente. Nosotros como empresarios salimos de una crisis, de una pandemia prácticamente de ser afectados, y ahora estamos en esto. No estamos pudiendo ser netamente empresarios o emprendedores, ¿no? Y eso es lo que está afectando. Muchas personas nos critican en las redes sociales que ahí están los empresarios. Lamentablemente, compañeros, nosotros, así como Fuerabamba o como otros entidades para dar la licencia social, ustedes saben muy bien que Chalhuahuacho también está considerado de influencia directa, así como hicimos la licencia social, no solamente Chalhuahuacho, todo Cotabambas tuvo que dar acá la licencia social, ¿no es cierto? Entonces, pero Chalhuahuacho está considerado como zona de influencia directa, por eso nacen las asociaciones, las organizaciones empresariales aquí en Chalhuahuacho y también buscamos la oportunidad, ¿no? Eddie, de verdad, muchas cosas se dicen en redes sociales, hay críticas a favor, en contra, y finalmente todos creen tener la verdad. Sin embargo, el único que va a saber qué es emprender, qué es llevar adelante un negocio, cómo es administrar tu propio emprendimiento, es el mismo emprendedor. Aquella persona que se endeuda, que pone de repente todos sus sueños en su empresa para que pueda generar trabajo para otras personas y generar también ganancia para este emprendedor, porque lucrar de su emprendimiento, de su trabajo, no es malo. Acá los peruanos debemos todos ganar, en realidad. Hay emprendedores que están en riesgo ya de fracasar y perder todo su capital en el distrito de Chalhuahuacho. Sí. Bueno, se fue la comunicación. Vamos a tratar de retomar el contacto de inmediato con Eddie Abarca, allá en Chalhuahuacho. Es emprendedor y nosotros saludamos desde aquí, desde la radio, a todos los emprendedores, de verdad, porque son gente valiente que se atreve a emprender un negocio, a poner sus sueños, de repente ahí, apostar quizás todo su capital. ¿Para qué? Para que su familia salga adelante y para que él también tenga una ocupación, un trabajo y genere también oportunidades para otras personas. Le repito la pregunta a don Eddie Abarca, que ya hemos retomado el contacto. Don Eddie, ¿hay empresarios que estén ya en riesgo de perder su capital? Así es, compañero, así es. Ahí con mucha pena, de verdad, desde el mes de diciembre ya estamos